Me parece importante que cuando nosotros nos dedicamos a la investigación y sobre todo cuando nos dedicamos a la investigación de la conducta, tengamos esta máxima que escribe Yourcenar en su gran libro conocido de Memorias de Adriano, y dice algo muy importante. Dice: como todo el mundo, tengo a mi servicio solo 3 maneras de evaluar la existencia humana. El estudio de sí mismo, la más difícil y la más peligrosa, pero también la más fecunda de todas. Cuando nos dedicamos a la clínica es muy importante que uno no olvide que es muy difícil modificar conductas, es muy difícil observarse para poder entender a nuestros pacientes. Y dice Yourcenar que el segundo canal que tiene ella para conocer la existencia humana es la observación de los hombres. Y vean qué interesante definición: que se las arreglan frecuentemente para escondernos sus secretos, ¿sí? Eso lo ve uno cotidianamente cuando uno le pregunta a su paciente, ¿usted hace ejercicio? Sí, yo hago ejercicio. ¿Come sanamente? Sí, claro que sí, ¿sí? Y no corresponde con sus datos clínicos. Y dice: la observación de los hombres que se las arregla frecuentemente para escondernos sus secretos o para hacernos creer que los tienen, ¿sí? Ese es un estilo muy nuestro. Y el tercer tema es muy importante, que son los libros, con los errores propios a sus perspectivas que nacen entre líneas. Yourcenar va un poquito más allá. Nosotros, cuando leemos un artículo, cuando leemos un libro de alguien conocido, de alguien con currículum interesante, lo seguimos y lo consideramos un conocimiento o una verdad. Yourcenar dice que es importante ver, ¿sí?, los errores que suceden en sus perspectivas, porque es a partir de ahí donde empieza el conocimiento. ¿La que sigue? Si le va picando la que sigue, sigue, le sigue, síguele, otro, hasta que lleguemos aquí, en el 2012 o 2013. Siga. Bueno, ¿de dónde viene esta experiencia? ¿Sí? Esta experiencia viene de hace mucho tiempo. Otro más, píquele, hasta que lleguemos aquí al 2000. Más. Uno más. Ahí está. ¿De dónde viene? Del trabajo que nosotros hemos hecho en nutrición. En nutrición hicimos la primera clínica de trastornos de la alimentación, ¿sí?, en el 86. Le llamamos originalmente clínica de anorexia nervosa porque era el tipo de trastorno que nosotros veíamos. Posteriormente empezamos nosotros a ver otro tipo de trastorno donde había pérdida de control, donde el tema de bulimia se empezaba a dar a conocer. Algo interesante: como en muchos trastornos se creía que en un inicio que se trataba de un trastorno de nivel socioeconómico alto. Después las publicaciones nos demostraron que la gente de nivel socioeconómico alto es la que primero se informa y llega a los lugares, a los servicios. Después empezamos a ver a niñas cada vez más chiquitas y luego empezamos a ver a niños, cosa que solamente nosotros lo seguíamos en la literatura. En el 92 se creó también una sección para estudio de la familia, ya que es muy importante el tema de familia asociado de los trastornos de la alimentación. Y ya para el 98 le cambiamos el nombre a Clínica de Trastornos de la Alimentación. En el 95 el Instituto Nacional de Psiquiatría nos pidió ayuda para crear una clínica que actualmente sigue funcionando y tiene muy buenos resultados. Después seguimos trabajando y trabajamos sobre temas muy importantes. En el 2004 empezamos con el tema de adherencia terapéutica, ya que nos dedicamos al tema de conducta alimentaria, el tema de adherencia terapéutica. Hicimos cosas interesantes. En 2006 desarrollamos un cuestionario validado que se creó a presentar los resultados para ENSANUD 2006. Desarrollamos en 2008 con el doctor Córdoba toda la estrategia contra el tema de obesidad. Y en 2010 algo muy interesante: en México existe un Consejo Nacional para las Enfermedades Crónicas, así como existe el CONADIC para el tema de adicciones, ¿sí?, como el CONASIDA para el tema de SIDA. Existe un consejo que es por decreto presidencial que se dedica al tema de enfermedades crónicas, que vale la pena que lo conozcan porque es la instancia máxima a través de la cual se va a hacer toda la estrategia y se está retomando ahora en el Programa Nacional de Salud, y en donde está incluido el tema de conducta alimentaria. ¿La que sigue? Ven qué interesante campaña aparece en el 2010 en Nueva York.
En Nueva York sale esta campaña en muchos canales y estas fotos son del metro, en donde dice: deje de estar a dieta y empiece a vivir, ¿sí? La gente no falla, lo que falla son las dietas. ¿Y a qué es lo que hace énfasis esta campaña? Que la dieta restrictiva es el primer disparador a perder el control, ¿sí? Y a resultados bajos asociados al peso saludable. La que sigue. Gracias. ¿Qué es la conducta alimentaria? ¿Sí? La conducta alimentaria es un primer modelo regulador que tiene el ser humano. Cuando el bebé llora, ¿sí? Cuando ve un bebé, bueno, es tan importante la alimentación que a los bebés les llamamos lactantes. Cuando un bebé llora de hambre, nosotros lo que vemos que es un registro de un malestar o de un dolor. ¿Y qué quiere decir? Que el bebé llora ante la tensión, ¿sí?, de tener un malestar, ¿sí?, de sentir algo. Y lo más impresionante es que ¿qué es lo que descubre el bebé? Que al momento de comer se le acaba la tensión. Y eso es un registro fundamental que todo ser humano tiene o tenemos, y que de ahí viene una fuente importante en donde se asocia que ante la tensión, ¿sí?, comer. Entonces es algo que nosotros ya con el tiempo el bebé va a ir diferenciando cuando se trata de una tensión física o una emocional, es decir, cuando yo tengo hambre o cuando hay algo que me preocupa. Y en la medida que se puede diferenciar estos dos registros, el bebé va a poder convertirse en niño y poder hablar de que se siente triste y poder diferenciar de que tiene hambre. Y estos son dos indicadores muy importantes que cuando el doctor Córdoba estaba en la Secretaría de Educación Pública dimos un curso a 1.200.000 profesores en el curso de iniciación del año pasado, en donde les comunicamos y compartíamos con los profesores que los dos indicadores importantes para el equilibrio es el indicador de registro del hambre y la saciedad, y por otro lado el registro de las emociones. ¿La que sigue? Estos son algunos datos de Ensanud 2012, en donde a todos nos queda muy claro, ¿sí?, cómo ha ido creciendo, ¿sí?, el tema de prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años. Sí, podemos ver el tema de sobrepeso y el tema de obesidad en niñas de 5 a 11, ¿sí?, y en mujeres de 12 a 19. Es decir, sigue incrementándose, ¿sí? La que sigue. Sí, la prevalencia. Vean estos datos. En el 2012 vemos en la encuesta una prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos del 73%. ¿Sí? El 73% de nuestros adultos tienen sobrepeso y obesidad. ¿Sí? 73 mujeres y 69 para los hombres. Entonces, ¿por qué lo interesante del estudio de las conductas alimentarias? ¿Por qué? Porque detrás de muchos de estos problemas de sobrepeso y obesidad que van a disparar, he visto el programa y el tema del síndrome metabólico es tomado muy en cuenta y es estudiado en detalle en este congreso, porque si no podemos resolver y estar más cerca del tema de conducta alimentaria, va a ser muy difícil o casi imposible que a un segmento de nuestra población que tiene síndrome metabólico y padece sobrepeso y obesidad, podamos ayudarlos a regular su ingesta y a que puedan identificar y conocer el tema emocional. ¿La que sigue? ¿Sí? En las conclusiones de Ensanud dicen que el incremento de la velocidad fue menor, ¿sí?, de 2000 a 2006 que de 2006 a 2012, pero de todos modos estamos hablando de arriba de un 70%, ¿sí?, de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Creo que sigue siendo un problema serio. ¿La que sigue? Y otra cosa muy importante, cuando nosotros en el 2007 presentamos la estrategia, el factor importante era el tema de gastos catastróficos, es decir, lo que puede generar estos son los datos del impacto a nivel de salud pública en México, pero lo que es muy grave es el impacto en el bolsillo del usuario una vez que se tiene algún tipo de enfermedad crónica, síndrome metabólico
o inclusive diabetes y sus complicaciones como insuficiencia renal. Pero ven el tamaño del impacto financiero, ¿sí? En el 2008 se habló de 54,000 millones de pesos, que es 0.5 del PIB, ¿sí? Y por otro lado, por muerte prematura, 25,000 millones de pesos, que representa el 0.2 del PIB. Es decir, el gasto es inmenso. Y lo más impresionante es que para el 2017 se hizo una proyección, iba a ser mayor el gasto asociado a enfermedades crónicas que el presupuesto de la Secretaría de Salud. ¿El que sigue? La siguiente. Entonces voy a presentar algunos datos primero de 2006 y luego de 2012, la que sigue. Es interesante porque es la primera vez que se hace un estudio nacional, ¿sí?, en adolescentes. Es importante recordar que los datos que van a ver ustedes es de conducta de riesgo a trastornos de la alimentación. Es decir, son adolescentes que tienen las conductas de riesgo, no es que tengan trastornos de la alimentación, porque como ustedes saben, los trastornos de la alimentación se hacen con una entrevista, ¿sí?, y con un grupo interdisciplinario. No se puede hacer solamente a través de un cuestionario autoaplicable. Algo importante que coincide con publicaciones internacionales es que las localidades urbanas presentan el doble de la prevalencia que las de tipo rural y las localidades metropolitanas son todavía más elevadas que las localidades urbanas. Otra cosa que es interesante, que la diferencia de género es un varón por 3 mujeres en la prevalencia. Cuando hablamos de trastornos de la alimentación tenemos la tendencia a decir que son mucho más mujeres que hombres. Sí, son mucho más, pero no es 8-2 como se pensaba, ¿sí?, o inclusive 9-1, porque esta es la primera vez que es una encuesta nacional y segundo los estudios previos que teníamos era en grupos localizados y generalmente eran mujeres, estudiantes y de nivel universitario. ¿La que sigue? ¿Y qué datos fueron los que encontramos en el 2006? ¿Sí? La mayor prevalencia fue en niños de 15 años y niñas de 13 años. Es el momento en donde hay mayor riesgo de que ellos puedan tener algún trastorno de la alimentación. Estos son nuestros cuestionarios y fue alto el intenso miedo a subir de peso, fue casi 15% en las niñas y 7% en los niños. ¿Sí? El comer mucho, ¿sí?, sin tener un registro de que es excesivo, el atracón, se observó en el 8% de los niños y 9% de las niñas. Y algo muy importante que es la pérdida de control al comer. Es como cuando uno está en una reunión, voltea y ya no hay cacahuates y se da uno cuenta que junto a uno no hay nadie. Es decir, quiere decir que uno se comió los cacahuates. Pero imagínense que no sea un vasito de cacahuates, sino sea un pastel completo o sean varias tortas o varios sándwiches y que uno no se dé cuenta, se dé uno cuenta o hasta el final o uno no pueda registrar que fue uno quien se comió. Entonces es una situación muy seria, es muy grave y es la base de lo que hoy se llama trastorno por atracón, lo que antes se conocía como comedores compulsivos. Y es un porcentaje alto, porque 5.6 a un trastorno en donde uno precisamente pierde el control, quiere decir que debe de ser mucho mayor el porcentaje de los adolescentes que comen sin tener control. El tema de restricción solamente lo encontramos en niñas en un porcentaje de 1.7. ¿La que sigue? Aquí podemos ver, ¿sí?, en los hombres adolescentes cómo está el tema de preocupación. Como no tuvimos el número suficiente para tener representatividad estatal en el 2006, los agrupamos por regiones y vemos cómo el tema de preocupación, ¿sí?, está alrededor del 8% y es mayor en la parte del centro. Cuando es el tema de atracón, ¿sí?, lo que es norte, centro, occidente y centro son los más altos. La falta de control, ¿sí?, el tema asociado al trastorno por atracón es mucho más en el norte en los hombres adolescentes. ¿La que sigue? Vemos cómo en mujeres pasamos del 8 al 18, es decir, la intensidad de esta sintomatología en las mujeres es mucho mayor que en los hombres. Y vemos que en las mujeres sí predomina las conductas de riesgo en la zona norte,
sí hay una constante en la zona norte, ¿sí?, en conductas y preocupaciones asociadas al tema del peso y al tema de la alimentación. La que sigue. Otra cosa importante, ¿sí?, de acuerdo a localidad, como mencioné anteriormente, vemos como el tema rural es el más bajo, ¿sí?, y el metropolitano, el área metropolitana, es la más alta, ¿sí?, es donde vemos mayor prevalencia en el tema de atracón, en el tema de falta de control y en el de preocupación, tanto urbano como metropolitana encuentran el mismo nivel. La que sigue. Unos años después, para el 2008, se aplicó esta misma encuesta en estudiantes de primaria y secundaria, y estos son los resultados. En los estudiantes de primaria son estos, y estos son los de secundaria. Pérdida de control al comer, 6.1 en primaria y 9.8. Es decir, es alto el nivel de pérdida de control. El tema del vómito es menor al 1%. Medidas compensatorias es alrededor del 1% y prácticas restrictivas alrededor del 3%. ¿La que sigue? 10% del total de la muestra presentaba algún tipo de conducta de riesgo. La que sigue. Y los estados con mayor prevalencia de conducta de riesgo fueron Colima, Campeche y Chihuahua. La que sigue. Estos es resultados preliminares, ya mandamos a publicación estos datos, y estos datos son interesantes porque por primera vez tenemos resultados estatales, lo cual le van a poder dar una orientación muy clara a los secretarios de Salud y Educación para poder hacer estrategias específicas para su población adolescente. La que sigue. Bueno, igual fue la misma población, ¿sí? Es un cuestionario en donde más de 2 veces por semana se considera que es conducta de riesgo, es decir, si durante los últimos 3 meses y más de 2 veces por semana a mí me preocupa, ¿sí?, o tengo algún tipo de conducta, se considera ya de riesgo, de 2 veces a más de 2 veces por semana. La que sigue. Las conductas alimentarias de riesgo más frecuentes, ¿sí?, en la encuesta del 2012 fueron preocupación por engordar, es decir, las encuestas, todo el trabajo que se ha venido haciendo, todo el tema de alertar a la población asociado al tema, ¿sí?, de engordar, sí ha dado resultados, porque van a ver ustedes cómo ha aumentado la preocupación por el tema de subir de peso. Es decir, la gente estamos mucho más alerta, ¿sí? Quizá todavía no hemos modificado muchas de las conductas, es decir, nos seguimos comiendo los 8 tacos, ¿sí?, pero ahora pedimos coca de dieta, ¿sí? Entonces, bueno, quizá, aunque recuerden, sí, que todo este tema asociado a este tipo de alimentación, bueno, tiene que tener toda una revisión completa, ¿no? Otro tema muy importante que se vio incrementado es el comer demasiado y el perder el control sobre lo que se come, ¿sí? Son los 3 temas en donde nosotros vimos que son los 3 temas que preocupan más a la población adolescente, tanto hombres como mujeres, en el 2012. En las mujeres, la principal conducta de riesgo global de todas fue preocupación por engordar, ¿sí?, y en hombres fue hacer ejercicio para perder peso. Al comparar la frecuencia de conductas para intentar bajar entre hombres y mujeres, las más frecuentes fue ayuno, dietas, tomar pastillas, diuréticos y laxantes en las mujeres. Y comparando grupos de edad, ¿sí?, entre el grupo de 10 a 13 y de 14 a 19, fue el de 14 a 19 la que tuvo mayor prevalencia. Y fue en particular el comer demasiado y hacer ejercicio, a diferencia que en el grupo de hombres de 10 a 19 salieron bajos resultados de la preocupación por comer demasiado o la de hacer ejercicio para bajar de peso. Por otro lado, en el grupo de 14 a 19, ¿sí?, casi todas las preguntas, excepto el tema de vómito, fueron mucho mayor en la población de 14 a 19 que la otra de 10 a 13 años. La siguiente.
Y miren aquí algunas gráficas y comparaciones, ¿sí? ¿Sí? Las figuras son de 2012 y arriba está en el 2006. En el 2006, ¿sí? Los varones reportaron un 6.9% de miedo a subir de peso, y fíjense aquí, sube al 11%, ¿sí? Hay una diferencia con carga significativa del 2006 al 2012, es decir, nuestros jóvenes hoy les preocupa mucho más engordar que hace 6 años. En cuanto a las niñas, ¿sí? También se incrementó de manera importante del 14.8 al 19.7. ¿Sí? La que sigue. En cuanto al tema atracón, ¿sí? El tema de consumir mucho alimento en muy poquito tiempo, también vemos que hubo incremento del 2006. Los varones pasaron del 8.8 al 11.9 y las niñas, las mujeres, del 9.4 al 11.6. La que sigue. En cuanto al tema de pérdida de control al comer, en la pérdida de control al comer nosotros hemos hecho un par de estudios en donde comparamos pacientes que contestan de manera positiva y describen preocupación de 2 veces por semana o más, con pacientes que tienen trastorno por atracón, y coincide esta pregunta con el perfil de quien tiene trastorno por atracón, y vimos un incremento del 2006 al 2012, ¿sí? Pasando del 4.5 al 6.2 en varones y del 5.6 al 6.7 en mujeres. Entonces también nosotros nos preguntamos si no solamente se ha incrementado la preocupación asociada al tema de subir de peso, sino se está incrementando, ¿sí?, el tema de detenerse de un tipo de conducta patológica para intentar manejar esta preocupación, ¿sí?, o utilizar la conducta alimentaria para manejar cosas emocionales. La que sigue. El tema de restricción, ¿sí?, en el 2006 solamente se refirió a mujeres. En el 2012, ¿sí?, aparece también en varones con 2.1, superior al de las mujeres, ¿sí?, y en mujeres se nos va más arriba, se nos va al 3.5 en lugar de 1.7. ¿Sí? Parecería que el tema, ¿sí?, o la población está más acostumbrada a poder responder las preguntas asociadas, ¿sí?, o observa más su conducta alimentaria, o realmente estamos viendo un incremento. La que sigue. Y dos tablas son interesantes porque aquí tenemos al grupo de mujeres, ¿sí?, y aquí tenemos al grupo de hombres, y vean cómo sus respuestas en mujeres, excepto en el tema de ejercicio para bajar de peso, es mucho mayor el nivel de respuesta, ¿sí? Vean cómo hablamos de un 6% en cuanto a preocuparse de engordar y casi un 12% en las mujeres, y el tema de hacer ejercicio para bajar de peso es un poco más en el hombre, pero por el resto de las preguntas la presencia de este tipo de preocupaciones se manifiesta con mayor intensidad en las mujeres. La que sigue. Bueno, son algunos de los resultados generales de este estudio, y en los estados en donde encontramos conductas alimentarias restrictivas con mayor incremento fue el Distrito Federal con el 11%, que es un porcentaje muy alto, en Tamaulipas con el 8.9%, en Morelos con el 8%, y Baja California con el 7%, y Campeche con el 7%. Y las tasas más bajas las encontramos en Zacatecas, en Oaxaca, en Tlaxcala y en Hidalgo, con 3, 3, 3 y 1.7. El tema de pérdida de control las encontramos más altas en Baja California, en Morelos, en Sonora, Veracruz y Jalisco, que va de un 24, casi un 25%, a casi un 18%, y las más bajas sería Oaxaca, ¿sí?, y después alrededor del 10% en Guerrero, Yucatán y Chihuahua. Y en relación a conducta alimentaria compensatoria, Colima, Chihuahua y Baja California fueron las más altas. La que sigue. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas conclusiones, algunas reflexiones.
Se alerta un incremento nacional de la proporción de sujetos con riesgo a tener un trastorno de la alimentación. Así como en el 2006 y 2007 a todos nos empezó a quedar claro que quien se dedique al tema clínico o educativo tiene que incluir el manejo del paciente con sobrepeso y obesidad, cualquiera sea nuestra especialidad o cualquiera sea nuestro enfoque, porque la mayor parte de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad, y este perfil de población va a impactar en cualquier tipo de trastorno y tenemos que tomarlo en consideración para poder hacer un manejo adecuado. Considero que el tema de conducta alimentaria sí tenemos que empezar a asociarlo en nuestro manejo y entendimiento del tema de sobrepeso y obesidad y del tema de enfermedades crónicas. Algo muy importante, ¿sí? Las mujeres presentan mayor riesgo en frecuencia, siendo 3 por 1 en comparación a los hombres, pero en mayor intensidad, siendo hasta el doble en muchos de los temas. Es decir, ser mujer, ¿sí?, es un factor extra de riesgo, ¿sí?, a presentar conductas asociadas a los trastornos de la alimentación. Y es muy claro, ¿sí?, también la presión social, los modelos estéticos están mucho más recargados y se le presiona mucho más a la mujer que al hombre. A nosotros nos permiten el saco, que uno no sabe qué hay abajo del saco, ¿sí?, y a la mujer se le exige mucho en muchos campos, incluyendo el campo estético. En la estrategia para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles debe incluirse la conducta alimentaria y los trastornos de alimentación para su asociación. Es decir, hoy una estrategia contra enfermedades crónicas que no incluya la conducta alimentaria en particular corre un gran riesgo de dejar afuera un espacio muy importante asociado a la modificación de hábitos, que es la conducta alimentaria. El estudio de riesgo a los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes nos acerca a través de sus preocupaciones y conductas a la realidad adolescente, ¿sí? Si ustedes ven, hay estrategia para todo, menos para adolescente. Tenemos para niños, tenemos para el lactante, la lactancia se está empujando, para la mujer, para el migrante, para el adulto mayor, para el indígena, y el adolescente sí sigue siendo un espacio de vacío importante, lo cual estudiar el tema de los trastornos de la alimentación nos permite poder incluir al tema adolescente. Y algo muy importante, acercarnos a la realidad adolescente, datos que debe nutrir la política pública de salud y educación. Para estos son 22 millones de adolescentes los que viven en México actualmente. Y algo muy importante, cabe recordar que los trastornos de la conducta alimentaria, no las conductas de riesgo, sino los trastornos en sí, son conductas de riesgo a obesidad, enfermedades crónicas y adicciones, ¿sí? Muchos de los pacientes que tienen trastornos de la alimentación tienen un riesgo alto a pasarse a tener algún tipo de problemas de adicción. Bueno, y les agradezco mucho su presencia y su atención. Gracias. Ya que tienen este diagnóstico, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir en adelante? Bueno, actualmente yo ya no coordino la estrategia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional. Nosotros estos datos, inclusive esta publicación que sale en 2012, uno de los coautores es la doctora Mercedes Juan, ¿sí? Entonces la doctora Mercedes Juan va a tener estos resultados. Y algo que es importante, si ustedes ven cómo está constituido el CONACRO, el Consejo Nacional para las Enfermedades Crónicas, uno de los temas es conducta alimentaria. Entonces, están dadas las bases para que haya una estrategia, ¿sí?, asociado a hábitos saludables, pero los hábitos saludables también incluir cuando los hábitos no son tan saludables y se pueden enredar en un trastorno de la alimentación. Ese es uno. 2, tiene que haber una política específica para el tema adolescente, ¿sí? Es decir, ustedes o nosotros, no sé, recordando que uno fue adolescente o uno viendo la realidad de pacientes o nuestros familiares adolescentes, es muy diferente la estrategia que tiene que hacer para adolescentes que lo que sería para niños y lo que fuera para adultos. Entonces sí tenemos que focalizarnos al tipo de población. Y tercero, el tema de actividad física y los otros temas tienen que estar asociados a identificar este tipo de conductas, porque recuerden que hay perfiles o profesiones que son de riesgo para los trastornos de la alimentación.
¿sí? Que es actividades en donde el físico cuente mucho, ¿sí? 2, actividades donde el alto rendimiento está asociado al peso. Entonces esto nos permite hacer una política con estos tipos de líderes y figuras emblemáticas de los adolescentes, pero donde haya cierto control. Le pongo 2 ejemplos. En Europa ya se está exigiendo que en las pasarelas no existan modelos que tengan un índice de masa corporal menor a 17, 18, ¿no? 2, en Francia está pasando una ley, todavía no acaba de pasar, en donde en toda la publicidad, bueno, en primer lugar en Europa ustedes saben, y a veces en Estados Unidos, en México no, cuando uno acaba de ver un programa y va a empezar los anuncios, ponen publicidad, ¿sí? Para enseñar a nosotros adultos y a los niños que lo que sigue es ventas, ¿sí? Y es muy importante que nuestros hijos y nosotros podamos disfrutar un comercial en donde veamos un Mercedes y la rubia, o al güero guapo, ¿no? Y poder decir, está buenísimo, ¿no? Pero me están vendiendo, no sabe uno si a la rubia o al coche, ¿no? Pero puede uno disfrutarlo, pero no tener la noción que es verdad lo que aparece, ¿sí? Entonces el tema de publicidad es un tema muy serio en México que tiene que tomarse en serio. Y ahora voy a lo que les comentaba, ¿sí? En Francia están pasando una ley en donde toda publicidad tiene que decir abajo una nota que diga, fue trabajada con Photoshop. ¿Por qué? Porque si los modelos estéticos de por sí son exagerados con este tipo de... Es decir, cuando nosotros nos sacan una foto en una boda, dice uno, no inventes, pero si estoy recachetón, ¿no? Es decir, nos aumenta entre un 30 y 40% cualquier fotografía, nuestro perfil. Pero si aparte es gente muy delgada y aparte se le trata, ¿sí? Genera algo muy impresionante en los adolescentes que no se pueden identificar con lo que ven y le generan unos estándares ideales desmedidos, lo cual hace que de por sí uno vivir a gusto, ¿no? Después de ver a Brad Pitt y a no sé quién, dice uno, ¿pero qué pasó? El milagro nomás se da de ese lado y para acá como que no cayó mucho, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias es muy importante que se incluyan. Y yo sí creo que nosotros que trabajamos en la clínica, hay bibliografía importante. Si me pone la primera diapositiva mía, por favor. Está mi correo. Y con mucho gusto quien le interese que le mandemos o estos artículos, cuando salga este artículo, o algún tipo de bibliografía o referencia asociado al tema adolescente o trastornos de alimentación, nosotros encantados de compartirlo. Pero como va a estar la doctora Mercedes Juan en esta publicación, estamos seguros que esto también va a hacer que ella tome en cuenta el tema de conducta alimentaria y trastornos de la alimentación. Estuve un poquito extenso, pero sí. Sí. Doctor, buenos días. Sí, doctor, me parece muy bien que el hecho de que haya este tipo de programas y sobre todo estadísticas que son reales. Ahora, nuestro sistema de salud y nuestro sistema social es el que nos está haciendo daño, porque yo he podido estar en Estados Unidos, incluso a nivel escolar, donde ahí los niños llegan a comer, a desayunar prácticamente en cantidad y calidad. Y obviamente esto no nos difiere de que haya o no haya obesidad aquí o allá, sino que los programas, como sabemos aquí en México, como médicos generales o médicos familiares que somos, que hay los horarios de alimentación y la cantidad y calidad de la misma, que casi nadie llevamos, incluso creo que a veces ni los nutriólogos, ¿sí? Entonces creo que esto es un programa muy bueno, o al menos en teoría las estadísticas que nos iluminan o nos hacen ver la realidad de México, pero que se trabajara a nivel sociedad y a nivel gobierno, como usted lo acaba de mencionar. Me parece muy bien que la Secretaria de Salud actual esté enfocada ocupada en este problema, porque realmente, como vemos, la obesidad nos está llevando a lo que sabemos, el síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y etcétera, y a que haya pues un deterioro de la calidad de vida a nivel nacional. Le agradezco y ojalá esto se pueda implementar a nivel nacional. Gracias. Doctor, usted tocó 2 puntos muy importantes. Gracias por su comentario. El primero es, vienen un par de programas que van a ser muy exitosos. Me tocó estar con el doctor Córdoba después en la SEP y están empezando a implementar en un número grande de nuestro sistema educativo las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo van a tener un impacto muy grande, porque van a ser la de tiempo completo, empieza a las 8 y termina a las 4:30. Recuerden que nuestro gran reto es que antes solamente había 4 horas de curso, ¿sí?
ahora vamos a tener como 8, como 7, 8. Y en estas de tiempo completo se va a cambiar el desayuno por la comida, se va a orientar a los papás, a nosotros, de qué tipo de desayuno y qué tipo de lunch habría que mandarle. Y le pongo un ejemplo. En la ANSA, en el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, en la tercera etapa se hizo una encuesta en donde se le preguntaba a los papás qué había en las loncheras de los niños y luego se comparaba qué había en la lonchera de los niños y los papás decían 70% hay agua y solamente había un 20%. ¿Sí? Los papás decían 60% verduras y frutas y solo había un 25%. ¿Sí? Entonces a nosotros papás nos tienen que orientar. Y otra cosa que se salió muy interesante es darle domingo a nuestros niños, es autorizarlos a que avienten el sándwich y que se compren unas papas, ¿no? Entonces, y como algo que se nos ha olvidado, pero somos de las primeras generaciones en donde se triunfa con el hambre. Es decir, mi papá y mi abuelo, su preocupación es que hubiera de comer, ¿no? Después que estudiáramos, después que nos fuera mejor, pero sí había una preocupación que hubiera algo en el refri, ¿sí? Somos de las primeras generaciones que no tenemos esa angustia de si hay o no hambre. Entonces quiere decir que desde hace muy poquito tiempo estamos con acceso a alimentos. Entonces somos una población difícil. Entonces las escuelas de tiempo completo van a ser maravillosas porque nos van a dar tiempo para que se coma lo que se tiene que comer, el presupuesto se va a subir y se nos va a dar actividad física, se nos va a dar inglés, se nos va a dar el tema de internet y nuevas tecnologías y artes. Es decir, estas 4 cosas son maravillosas y la más importante es que uno como papá o como mamá puede dejar a su niño en la mañana y irlo a recoger a las 4:30 o 5, ¿no? Que cualquiera de nuestras esposas que trabajan o nosotros, es decir, que el niño salga a las 12, 12:30 es para que le empiece uno a palpitar el corazón de decir dónde lo voy a encontrar, ¿sí? Entonces esa es una. Y la otra muy importante, se está promoviendo el tema de actividad física. Es decir, sí, en la Ciudad de México los domingos es un fenómeno excepcional y que muchos vamos a Reforma a caminar, a andar en bici o papalotear, ¿no? Pero es bueno porque nos tenemos que mover. Si le agregamos a eso los sábados echarnos una buena caminada con familia, con 3 veces a la semana que uno camine de 30 minutos y 60 si uno es adolescente o niño, los factores de riesgo bajan muchísimo. Entonces creo que estamos cerquita. Y otra cosa muy importante, nuestros hijos son de lo peor, porque ven lo que hacemos y no lo que les decimos. Entonces, si mi hijo me ve con los pies arriba del buró y diciéndole, mijito, yo quiero que seas Chicharito, ¿sí? Pues bueno, mi hijo va a decir, ay, sí está genial, ¿no? Pero tiene uno que moverse para que los hijos se muevan. Gracias. Doctor. Es que no veo. Acá estoy. Está de este lado, doctor. Con respecto al asunto de la publicidad, no sé si hayan hecho las preguntas o tengan una política específica para los famosos productos milagro que venden, y yo creo que los adolescentes son de las presas más seguras para ese tipo de productos que no funcionan para nada. Ok, sí, es un tema también muy importante. En el tema de los productos milagros, COFEPRIS está sacando ya una legislación en donde se está castigando de manera seria. 2, en el sexenio pasado se organizó un acuerdo que es el acuerdo PAVI, en donde se invitó a todos los de la publicidad para que se comprometieran, 1, no pasar información o publicidad a los horarios de niños o adolescentes, pero es voluntario, y yo creo que fue un primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio en la vida es por gusto y convicción, y el segundo tiene que ser a fuerza, ¿sí? Yo creo que la siguiente etapa toma legislar un poco y apretar para que estas industrias grandes que producen muchas cosas, cuando menos estemos seguros que nuestros niños y adolescentes no es en sus horarios cuando se da a conocer este tipo de publicidad. Pero le toca a la actual administración, yo supongo que van sobre eso también. Yo solo quisiera comentar que deberíamos, como médicos, pedir que los prohibieran. O sea, no tienen por qué vendernos cosas que no funcionan. Yo pues levantaría la voz y a mis compañeros les haría la sugerencia que cuando puedan lo digan, lo mencionen. Digo, es una injusticia que a los mexicanos nos vendan cosas que no sirven y que están prohibidas en otros países. Totalmente de acuerdo, sí, le toca a COFEPRIS legislar y le toca a nosotros mexicanos no andar comprando, ¿sí? Por pues otro, yo creo que… Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Acá estamos arriba. Es que con razón, es que yo, a ver,
La doctora Bueno, yo tengo una pregunta para mí importante y para los médicos familiares, porque no sabemos medir la obesidad infantil y estamos en México. Tenemos varias escalas. ¿Qué escala nos recomendaría usted para Bueno, la yo creo que medicina? todos tienen que poder conocer cómo se mide el índice de masa corporal, todos tienen que tener las tablas, sí, con mucho gusto, si me manda un correo le puedo mandar las tablas, sí, para menores de 5, para adolescentes, para adultos, con gusto. Y tercero, les podría con mucho gusto compartir el cuestionario de conducta alimentaria de riesgo. Es un cuestionario muy fácil, ¿sí? Lo redujimos, son de 10 preguntas, lo pasamos solamente a 4, donde ustedes podrían saber si existe una conducta alimentaria de riesgo a trastornos de la alimentación. Y son indicadores donde ustedes podrían de manera clara cómo orientar lo que sigue, ¿no? Es decir, es diferente que alguien tenga sobrepeso, ¿no? ¿Sí? Tienen todos sus estudios de laboratorio y gabinete, pero es diferente si tienen una conducta alimentaria de riesgo A. Quiere decir Sí, que la sobre parte todo porque emocional pues, las también está regiones, jugando, ¿no?, de México, que y son tendría que diferentes. recargarse más con su colega psicólogo, psiquiatra para poder trabajar juntos, pero con gusto, si me manda un correo, con gusto yo le comparto las escalas que tengamos. Gracias, doctor. Doctora, aquí arriba, Sí. buenos días. Bueno, ahora sí que continuando con lo que se está mencionando, porque ya la pregunta inicial ya fue contestada, gracias. Pero por otro lado, nosotros como médicos creo que tenemos muchísima responsabilidad en lo que está sucediendo en salud en México y en ese tema pues mucho más. Necesitamos conocer también el modelo de digestión que nosotros tenemos, que es a través de enzimas, y casi siempre empezamos con carbohidratos. Por otro lado, creo que somos responsables de lo que está pasando, también porque permitimos que en los hospitales se coloquen máquinas que nos dan cafés con demasiada crema, se vendan tanta chatarra. Entonces, no sé, hacer una invitación para que todos en equipo trabajemos. Ustedes que nos están enseñando, o sea, más que estadísticas y demás, irnos ya haciendo conciencia también en nosotros médicos y en las autoridades de allá. Igual como laboratorio, una invitación al Chopo, ¿verdad? Yo agradezco, el año pasado nos recibieron con fruta, con verdura, todo eso era muy bueno. O sea, empezar por nosotros que somos la autoridad en el consultorio, a tener el peso adecuado, pero también la salud adecuada. Ok, Entonces, pues yo creo que bueno, es un grupo numeroso gracias. y participativo, es decir, manden una carta para que no haya este tipo de cosas. Segundo, no compren, por el amor de Dios. Es decir, si usted compra en estos distribuidores, y tres, qué bueno que quieren que se les reciba con más verduras y frutas. Yo creo que eso está maravilloso. Sí. Sí. Doctor, ¿A qué hora termina? doctor, ¿A las 10? Es que además, es que doctor, sigue el doctor minutos, Pérez si Tamayo, gustan no una quiero. pregunta más. Ya no. Sí, Doctor, doctor, aquí. ¿Sí? doctor, ¿No? aquí. Es que Sí, no veo, doctor. nomás si levanta la mano, porque entre Por la favor, miopía y… doctora. Aquí, Acá doctor. de este lado, al centro. Doctor, primeramente, gracias por la ponencia. Puesto que están en el medio de la investigación, hablábamos que los niños van a estar en las escuelas desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Mencionaba usted 4 programas que ellos van a tener: inglés, computación y demás. ¿Por qué no se podría incluir, puesto que usted está en ese campo de la investigación, que también se les incluyera? Nuestros pequeños van a estar todo ese tiempo. ¿Por qué no se les incluye también una guía de alimentación? Cuando ellos digan, mamá, esto salió, nos enseñaron que no debemos comer esto, y que ellos sean los medios que van a estar tanto tiempo ahí para decir, es que esto no lo debemos de comer, esto me sube de peso, esto me hace daño, me puede ocasionar tal situación, ¿no?, tal problema. Si se pudiera incluir eso, sería maravilloso, que dentro de ese horario que están nuestros niños recibieran una clase de nutrición para que ellos progresaran en esta parte. Mientras los papás no podemos estar con ellos, ellos nos guiaran, ¿no?, o nos dijeran, es que esto ya no nos los des. Eso sería una parte. La otra, que también se implementaran, hay loza pequeña para los niños para dar la lactación, empezar con ella, sí hay, pero después que el niño se integra a la alimentación familiar, ya no hay loza para ellos, hay platos igual para el adulto. Entonces, desde ahí también empieza la obesidad, desde que el niño come en la misma cantidad que el adulto, y esa es una parte que creo yo que se podría también conjugar con la investigación que usted está haciendo. Ajá. Gracias por sus comentarios y le comparto un par de cosas. En el ANSA, el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, si ustedes entran, si no, mando un correo y les mando la liga, ya hay una serie de menús saludables para padres de familia, ¿sí?,
2, hay una serie de menús saludables para las escuelas. ¿Sí? Ya puede tener uno lineamientos para el tema del desayuno y tema del lunch. Es decir, como papás y como niños ya tenemos toda la información a través de la cual podríamos funcionar. Otro tema, ¿qué otra cosa asociado a ANSA? Bueno, si me manda un correo, con mucho gusto se lo puedo mandar. Los libros de texto. Empezamos ya con el doctor Córdoba, y ya para el primero y segundo año de primaria se están incluyendo información asociada a tema salud, pero tema matemáticas, ¿sí? En donde los niños pueden empezar a asociar lo importante de cuidarse, ¿sí? De cuidar su entorno y tener hábitos saludables. Entonces se están incluyendo en los libros de texto, hay una sección asociada al tema de salud, pero el tema de salud está entrando en otros de los temas, ¿no? Es decir, en el tema de geografía, ¿sí? Es decir, si yo vivo en el norte, tengo que tomar en cuenta que hace mucho sol, entonces si tengo que caminar o algo, lo hago mejor en la mañana. Es decir, asociar al tema de geografía un poco la salud, asociar a otros temas, para que la salud no sea lo que nosotros hemos generado, que la salud se da en el hospital. Es decir, Dios gracias, ¿no? Es decir, la salud no se da en la calle, la salud no se da afuera. El médico nos hemos dedicado solamente al tema hospitalario. Entonces, eso se está trabajando en los libros de texto y sé que se va a seguir continuando para ir avanzando en los siguientes años. Bueno, y les agradezco muchísimo sus preguntas. Con mucho gusto, si alguien está interesado en mandar un correo, yo le mando la bibliografía. Gracias. Doctor. Si quiere ahorita Una última pregunta, por favor, para poder darle continuidad a nuestro programa. Es que me da Gracias. pena, viene el doctor Pérez Tamayo y es buenísimo. Gracias. Una pregunta, cambiando un poco de tema. Es que no oigo. Quería saber qué opinas sobre los sitios web sobre Ana y Mía que están causando graves problemas. Perdón, ¿repito? Sí. Me gustaría saber qué opinas sobre los blogs de Ana y Mía que actualmente está en la web, que está afectando a muchos adolescentes y que están cayendo en anorexia y bulimia. Y para saber si hay algunos estudios. Bueno, son páginas de internet muy serias, muy violentas, porque es cierto, incentivan al tema de los trastornos de la alimentación. En Francia ya salió una legislación en donde si alguna paciente tiene alguna complicación o puede morir asociado a estos blogs, la ley francesa le da el derecho de perseguir a estas gentes y darles multas muy, muy grandes, ¿sí? Por otro lado, tenemos que saber que estos blogs disparan, ¿sí?, en quien tiene un trastorno. Entonces tenemos que saber que estas páginas no generan el trastorno, sino que estas páginas desgraciadamente incentivan a quien tienen trastornos o situaciones preclínicas a tener razonamientos que justifican sus trastornos, pero esta página no genera que sucedan los trastornos. No por eso dejan de ser graves, peligrosas, y sí hay que alertar a nuestros adolescentes, creo que es un tema importante, de que sepan que hay páginas en internet de gente enferma, ¿sí?, de gente que realmente goza con el sufrimiento, para que no entren y sepan, igual que hay sitios pornográficos, ¿no? Y si ustedes tienen menores de edad y adolescentes, yo creo que también tiene que haber cierto control de qué visitan sus niños en internet. Yo creo que internet es igual que cualquier lado. Yo tengo que saber en dónde entra mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces sí chequen las computadoras en donde sus hijos surfean, ¿sí?, y restrinjan. Hay manera de restringir muy fácil muchos de los sitios que están clasificados para adulto o son XXX o así de temas pornográficos. Gracias. Gracias. Muy amable, doctor, gracias. A nombre del Laboratorio Médico Chopo, doctor, queremos que por favor reciba un reconocimiento. Muchísimas gracias. Y un pequeño presente. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Con los errores propios a sus perspectivas que nacen entre líneas. Yusenar va un poquito más allá. Nosotros, cuando leemos un artículo, cuando leemos un libro de alguien conocido, de alguien con currículum interesante, lo seguimos y lo consideramos un conocimiento o una verdad. Yusenar dice que es importante ver
¿sí?, los errores que suceden en sus perspectivas, porque es a partir de ahí donde empieza el conocimiento. ¿La que sigue? Si le va picando la que sigue, sigue, le síguele, otro, hasta que lleguemos aquí, en el 2012 o 2013. Siga. Bueno, ¿de dónde viene esta experiencia? ¿Sí? Esta experiencia viene de hace mucho tiempo. Otro más, píquele, hasta que lleguemos aquí al 2000. Más. Uno más. Ahí está. ¿De dónde viene? Del trabajo que nosotros hemos hecho en nutrición. En nutrición hicimos la primera clínica de trastornos de la alimentación, ¿sí?, en el 86. Le llamamos originalmente clínica de anorexia nervosa porque era el tipo de trastorno que nosotros veíamos. Desarrollamos en 2008 con el doctor Córdoba toda la estrategia contra el tema de obesidad. Y en 2010, algo muy interesante, en México existe un Consejo Nacional para las Enfermedades Crónicas, así como existe el CONADIC para el tema de adicciones, ¿sí?, como el CONASIDA para el tema de SIDA. Existe un consejo que es por decreto presidencial que se dedica al tema de enfermedades crónicas, que vale la pena que lo conozcan porque es la instancia máxima a través de la cual se va a hacer toda la estrategia y se está retomando ahora en el Programa Nacional de Salud, y en donde está incluido el tema de conducta alimentaria. ¿La que sigue? Ven qué interesante campaña aparece en el 2010 en Nueva York. En Nueva York sale esta campaña en muchos canales, y estas fotos son del metro, en donde dice: deje de estar a dieta y empiece a vivir, ¿sí? La gente no falla, lo que falla son las dietas. ¿Y a qué es lo que hace énfasis esta campaña? Que la dieta restrictiva es el primer disparador a perder el control, ¿sí?, y a resultados bajos asociados al peso saludable. La que sigue. Me parece importante que cuando nosotros nos dedicamos a la investigación, y sobre todo cuando nos dedicamos a la investigación de la conducta, tengamos esta máxima que escribe Yursenar en su gran libro conocido de Memorias de Adriano, y dice algo muy importante. Dice: como todo el mundo, tengo a mi servicio solo 3 maneras de evaluar la existencia humana. El estudio de sí mismo, la más difícil y la más peligrosa, pero también la más fecunda de todas. Cuando nos dedicamos a la clínica es muy importante que uno no olvide que es muy difícil modificar conductas, es muy difícil observarse para poder entender a nuestros pacientes. Y dice Yursenar que el segundo canal que tiene ella para conocer la existencia humana es la observación de los hombres. Y vean qué interesante definición, que se las arreglan frecuentemente para escondernos sus secretos, ¿sí? Eso lo ve uno cotidianamente cuando uno le pregunta a su paciente: ¿usted hace ejercicio? Sí, yo hago ejercicio. ¿Come sanamente? Sí, claro que sí, y no corresponde con sus datos clínicos. Y dice: la observación de los hombres que se las arregla frecuentemente para escondernos sus secretos o para hacernos creer que los tiene, ¿sí? Ese es un estilo muy nuestro. Y el tercer tema es muy importante, que son los libros. Así es. ¿Qué es la conducta alimentaria? ¿Sí? La conducta alimentaria es un primer modelo regulador que tiene el ser humano. Cuando el bebé llora, ¿sí?, cuando ve un bebé, bueno, es tan importante la alimentación que a los bebés les llamamos lactantes. Cuando un bebé llora de hambre, nosotros lo que vemos que es un registro de un malestar o de un dolor. ¿Y qué quiere decir? Que el bebé llora ante la tensión, ¿sí?, de tener un malestar, ¿sí?, de sentir algo. Y lo más impresionante es que ¿qué es lo que descubre el bebé? Que al momento de comer se le acaba la tensión. Y eso es un registro fundamental que todo ser humano tiene o tenemos, y que de ahí viene una fuente importante en donde se asocia que ante la tensión, ¿sí?, comer. Entonces es algo que nosotros ya con el tiempo, el bebé va a ir diferenciando cuando se trata de una tensión física o una emocional, es decir, cuando yo tengo hambre o cuando hay algo que me preocupa, y en la medida que se puede diferenciar estos dos registros, el bebé va a poder convertirse en niño
y poder hablar de que se siente triste y poder diferenciar de que tiene hambre. Y estos son dos indicadores muy importantes que cuando el doctor Córdoba estaba en la Secretaría de Educación, posteriormente empezamos nosotros a ver otro tipo de trastorno donde había pérdida de control, donde el tema de bulimia se empezaba a dar a conocer. Algo interesante, como en muchos trastornos se creía que en un inicio que se trataba de un trastorno de nivel socioeconómico alto. Después las publicaciones nos demostraron que la gente de nivel socioeconómico alto es la que primero se informa y llega a los lugares, a los servicios. Después empezamos a ver a niñas cada vez más chiquitas y luego empezamos a ver a niños, cosa que solamente nosotros lo seguíamos en la literatura. En el 92 se creó también una sección para estudio de la familia, ya que es muy importante el tema de familia asociado de los trastornos de la alimentación. Y ya para el 98 le cambiamos el nombre a Clínica de Trastornos de la Alimentación. En el 95 el Instituto Nacional de Psiquiatría nos pidió ayuda para crear una clínica que actualmente sigue funcionando y tiene muy buenos resultados. Después seguimos trabajando y trabajamos sobre temas muy importantes. En el 2004 empezamos con el tema de adherencia terapéutica, ya que nos dedicamos al tema de conducta alimentaria, el tema de adherencia terapéutica. Hicimos cosas interesantes. En 2006 desarrollamos un cuestionario validado que se creó a presentar los resultados para Ensanud 2006.